El 5 de marzo del 2013, Venezuela vivió uno de los momentos más impactantes de su historia reciente, la muerte de su presidente, Hugo Chávez, tras una larga batalla contra el cáncer. Después de 14 años en el poder, Chávez dejó un legado político que dividió a la nación entre quienes lo admiraban y quienes lo criticaban duramente. Con su fallecimiento, la incertidumbre se apoderó del país. Según la Constitución venezolana, el vicepresidente Nicolás Maduro asumió la presidencia temporalmente y se convocaron las elecciones en abril de ese mismo año. El 14 de abril del 2013, Venezuela celebró elecciones anticipadas. Nicolás Maduro, el sucesor designado por Chávez, se enfrentó a Enrique Capriles, un líder de la oposición que ya había competido en las elecciones anteriores. La campaña fue intensa, marcada por la polarización política y la promesa de Maduro de continuar con el legado chavista, mientras Capriles pedía un cambio hacia una dirección diferente. El resultado de las elecciones fue polémico. Maduro ganó por un estrecho margen, obteniendo el 50.6% de los votos frente al 49.1% de Capriles. La oposición denunció fraude y pidió un recuento, pero el Consejo Nacional Electoral ratificó los resultados, consolidando a Maduro como el nuevo presidente de Venezuela. Y así es como comenzó un nuevo capítulo en la historia política de Venezuela. La muerte de Chávez no solo dejó un vacío en el poder, sino que también fue el inicio de un periodo marcado por una crisis económica cada vez más y más profunda, y una creciente tensión política que sigue afectando al país hasta el día de hoy. Desde 2012, Venezuela ha enfrentado una crisis económica profunda. La caída de los precios del petróleo, que representa una gran parte de sus ingresos, comenzó a afectar gravemente a la economía. A medida que el gobierno dependía de estos ingresos, la falta de recursos provocó un colapso en la producción de estos servicios. A partir de 2015, la hiperinflación se desató, pues alcanzó cifras astronómicas que liquidaron el poder adquisitivo de los venezolanos. Los precios de los bienes básicos aumentaron considerablemente, mientras que el salario mínimo se volvió insuficiente para poder cubrir estas necesidades. También, la escasez de alimentos y medicinas se intensificó, llegando a millones de personas a hacer largas colas para adquirir productos básicos. La combinación de estos factores resultó en una crisis humanitaria, con un éxodo masivo de venezolanos buscando mejores condiciones en otros países. En resumen, desde 2012, la caída de los precios del petróleo, la hiperinflación y la escasez han llevado a Venezuela a una de las crisis económicas más severas de sus historias crecientes. La crisis económica de Venezuela, un verdadero cisne negro, comenzó en 2012 y desencadenó una ola de protestas y represión sin precedentes. Lo que empezó como un descontento social, rápidamente se convirtió en un conflicto prolongado entre el pueblo y el gobierno. En las primeras protestas, el deterioro económico trajo consigo escasez y desesperación. En el 2014, estudiantes y ciudadanos salieron a las calles exigiendo cambios. La respuesta del gobierno fue clara: represión. La violencia contra manifestantes se intensificó, marcando el inicio de años de enfrentamientos. 2017. El punto álgido. En el 2017, el país vivió una de las protestas más grandes de su historia. Cientos de miles de venezolanos protestaban contra la decisión del Tribunal Supremo de anular la Asamblea Nacional. La represión fue brutal. Detenciones masivas, uso de armas y cientos de muertos. La represión continúa en el 2019. La autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino encendió una nueva ola de manifestaciones. Aunque el régimen respondió nuevamente con fuerza, la crisis no cesa y las manifestaciones persisten. Hoy en día, una crisis prolongada y silenciada. Las grandes manifestaciones han disminuido en frecuencia, pero las protestas no han desaparecido. La falta de servicios básicos como agua, electricidad y combustible sigue provocando pequeños focos de resistencia. Sin embargo, muchos venezolanos temerosos de la represión han optado por mantenerse en silencio o han emigrado en busca de una vida mejor. El éxodo masivo de más de 7 millones de venezolanos habla del impacto devastador de la crisis. Mientras tanto, dentro del país, el gobierno sigue utilizando la represión y el miedo como herramientas para mantenerse en el poder. La represión de Venezuela ha dejado heridas profundas, pero también ha demostrado la resiliencia del pueblo. A pesar de todo,
la lucha por un mejor Venezuela sigue viva. Desde 2012, Venezuela ha vivido una crisis sin precedentes, desencadenando una migración masiva que ha transformado el paisaje humano y económico del país. Factores como la escasez de alimentos, la hiperinflación y la represión política han forzado a millones a abandonar su hogar. La situación se ha vuelto insostenible para muchas familias, pues más de 7 millones de venezolanos han salido del país, lo que ha llevado a una drástica disminución de la fuerza laboral. Negocios han cerrado y sectores enteros se han visto debilitados, profundizando la crisis económica. A pesar de esto, las remesas enviadas por quienes están en el extranjero han alcanzado cifras significativas, pues en 2022 se estimaron cerca de 4.000 millones de dólares, convirtiéndose en una fuente vital de ingresos para muchas familias. Sin embargo, la escasez de mano de obra calificada ha llevado a un aumento en los salarios. Esto, junto con la inflación, crea un ciclo que complica aún más la recuperación económica, tal como vemos en este ejemplo con el precio de una taza de café y cómo la hiperinflación ha impactado en esta. La fuga de talentos jóvenes está debilitando la educación y la innovación. Pero aquí la pregunta es, ¿podrán estas personas regresar alguna vez a un país que anhelan reconstruir? Pues la migración masiva no es solo un desafío humano, sino también una encrucijada económica. El futuro de Venezuela dependerá de la capacidad de crear condiciones que permitan el regreso de sus ciudadanos y la reconstrucción de su economía. Pues es fundamental trabajar juntos por un futuro mejor, donde cada venezolano tenga la oportunidad de prosperar en su tierra. Impacto de las sanciones internacionales en Venezuela. Estas, desde 2017, han impactado profundamente su economía. Las medidas restrictivas han afectado su acceso a los mercados financieros, las exportaciones petroleras y la tecnología. Estas medidas restrictivas han agravado la crisis de liquidez del país, con algunas consecuencias como la dificultad para refinanciar la deuda externa, la restricción en el acceso a financiamiento, las cuentas bancarias del gobierno venezolano en el extranjero. También hay dificultad para acceder a líneas de crédito internacionales. En 2019, Estados Unidos impuso un embargo petrolero a Venezuela, lo que redujo drásticamente las exportaciones, que era la principal fuente de ingresos del país. Esto agravó la crisis económica, contribuyendo a la hiperinflación. También, más de 7.000 millones de activos venezolanos han sido congelados en el extranjero, restringiendo la capacidad del gobierno para comprar bienes esenciales. Esto ha afectado al país en diversos aspectos, como la imposibilidad de acceder a fondos para cubrir gastos operativos, compra de alimentos, medicinas y otros bienes esenciales. Y esto se ha visto reflejado en cómo la economía del país ha ido disminuyendo en los últimos años. Venezuela ha sido víctima de muchas sanciones comerciales y tecnológicas que han limitado su acceso a la tecnología crítica, impidiendo la producción de petróleo y revitalización de otras industrias. Sin duda, el país tiene un futuro incierto. Las sanciones internacionales han intensificado la crisis económica en Venezuela, pero también han creado un escenario de oportunidades para la innovación y la transformación. El país necesita enfocarse en la diversificación de la economía, la inversión en sectores estratégicos como la agricultura y la tecnología y la creación de un clima más atractivo para los inversionistas. Aunque el camino a la recuperación será largo y complejo, la superación de la crisis actual dependerá de la capacidad de Venezuela para implementar medidas políticas y económicas efectivas. El 28 de julio del 2024, Venezuela celebró unas elecciones presidenciales que han marcado un momento decisivo en su historia reciente. Aunque Nicolás Maduro fue declarado ganador ante el Centro Nacional Electoral, el proceso fue ampliamente considerado como ilegítimo, tanto por la oposición como por la comunidad internacional. Estas elecciones en Venezuela estuvieron rodeadas de controversia desde un principio. La líder de la oposición, María Corina Machado, fue inhabilitada por el régimen y no pudo postularse, y en su lugar decidió apoyar a Edmundo González en una medida estratégica, quien se convirtió en el candidato presidencial de la oposición. Como ya se sabe, Venezuela es un país en el cual todos sus poderes forman parte de un mismo partido, por lo que siempre se supo que podían haber irregularidades en el proceso electoral. Durante todo este proceso hubo una fuerte represión por parte del gobierno. Manifestaciones fueron violentamente reprimidas, la libertad de expresión estuvo gravemente limitada, con periodistas y activistas siendo detenidos, y no se dejó entrar a los observadores de la comunidad internacional. A pesar de las irregularidades y denuncias de fraude, Maduro fue declarado vencedor. Sin embargo, con lo que no contaba el gobierno era con la astucia de la oposición, en la que los líderes de la oposición estuvieron guardando cada acta que salía de las máquinas de votación del país, en donde se demostraba que el verdadero ganador fue Edmundo González.
Esto generó una cantidad de protestas tanto dentro como fuera del país, con muchos sectores exigiendo una transición democrática. Días después de las elecciones, países y organismos internacionales impusieron nuevas sanciones económicas que buscan presionar al gobierno para realizar cambios en sus políticas y garantizar un proceso electoral justo. Estas elecciones dejan a Venezuela en un gran estado de incertidumbre, tanto política como económicamente. Mientras la crisis continúa, el país enfrenta un futuro incierto en medio de sanciones económicas, represión y una oposición que lucha por encontrar nuevas vías al cambio.